Bien, habiendo visto entonces algunas preguntas sencillas con respuestas sencillas que nos permiten fortalecer el núcleo de lo que es el derecho de obligaciones, continuemos con el estudio de la clasificación de las obligaciones. Y estábamos viendo una clasificación que es bastante interesante y que tiene que ver con la clasificación de las obligaciones según su eficacia, y que hay obligaciones civiles y obligaciones naturales. Y acuérdense que yo les comenté que las obligaciones civiles y las obligaciones naturales están definidas en el artículo 1470 del Código Civil, que nos da un concepto de obligación civil, un concepto de obligación natural, y nos dice el efecto propio de las obligaciones naturales, y también este artículo dice en definitiva cuáles son los casos de obligaciones naturales. Leámoslo una vez más. Señala el artículo: las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Acuérdense que aquí yo les comentaba que en realidad no es exactamente o propiamente correcto decir que las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, y que las obligaciones naturales no dan derecho a exigir el cumplimiento forzado de la obligación, porque es de la esencia de toda obligación que el acreedor tenga derecho a exigir su cumplimiento forzado. Y esto tiene que ver también con lo que yo les comentaba, de que todo el mundo tiene derecho a la acción. Todo el mundo, todas las personas tienen derecho, en definitiva, ¿cierto?, a acudir a un órgano jurisdiccional para exigir que se cumpla la obligación de la cual es acreedor. Y en ese sentido, no es en realidad correcto, desde mi punto de vista, esto se discute, pero al menos yo adhiero a esta postura, de que en realidad no es correcto decir que las obligaciones naturales no dan derecho a exigir su cumplimiento en el sentido de que carecen de acción, sino que es más propio decir que las obligaciones naturales, la acción existe pero es ineficaz, es decir, no va a producir el resultado querido o esperado por el acreedor. Por eso yo les digo que esta es una clasificación de las obligaciones según su eficacia. Eso es lo primero que les acabo de decir, que estamos viendo una clasificación de las obligaciones según su eficacia, no según si existe o no existe la acción para exigir su cumplimiento, porque en realidad la verdad de las cosas es que en ambos casos el acreedor va a poder exigir el cumplimiento. La posibilidad de exigir el cumplimiento es de la esencia de una relación de obligación, y es como lo más propio, por así decirlo, de la obligación. Acuérdense que eso es lo que me diferencia de un deber jurídico, una obligación jurídica, a lo que es un deber moral, ¿cierto? Los deberes morales, yo puedo decirle a una persona que tenga que cumplir con un deber moral, social o cultural, pero no puedo exigirle el cumplimiento forzado, mientras que las obligaciones sí. Entonces ese es el primer comentario que les quiero hacer ya a partir de las obligaciones civiles y naturales. Estas están reguladas entonces en el artículo 1470 del Código Civil y corresponde a una clasificación que distingue entre obligaciones civiles y naturales atendido su eficacia. De manera tal que las obligaciones civiles son las que comúnmente conocemos y hemos venido estudiando, en que el acreedor va a poder exigir el cumplimiento forzado de la obligación y una vez que se cumple puede retener lo pagado. En el fondo es el escenario normal, común y corriente de una obligación. Y las obligaciones naturales son aquellas que la acción a través de la cual el acreedor va a demandar el cumplimiento forzado en realidad va a ser ineficaz, de manera tal que no es exactamente que no pueda demandarlo, por lo que acabo de decir, porque la realidad va a poder exigirlo, pero va a ser ineficaz, no va a prosperar, no va a ser exitosa, por ciertas características especiales de la relación de obligación que vamos a ver. Pero lo interesante es que si bien el código, la primera parte de la definición es imprecisa, por lo que les acabo de comentar, insisto, esto es una opinión personal, a ver, existe esta discusión en doctrina y yo adhiero a la opinión de que la realidad no es que no tenga acción, sino que la acción es ineficaz.
Pero, si bien el código es ambiguo en esa parte, el código es perfectamente claro en decir que las obligaciones naturales, si bien, según el código, no dan derecho a exigir su cumplimiento forzado, una vez que se han pagado, el acreedor puede retener lo que se ha pagado o dado en virtud de estas. Y esto es súper interesante, porque hablemos un poco en términos más coloquiales, porque esto nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas. Digamos que las obligaciones civiles, por favor no lo digan así en una prueba, ni en un control, ni nada, pero para entenderlo. Digamos que las obligaciones civiles son las obligaciones normales, comunes y corrientes. Mientras que digamos que las obligaciones naturales son obligaciones raras. ¿Por qué? ¿Por qué son raras? ¿Por qué yo voy a calificar una obligación como algo raro? ¿Raras por qué? Raras porque pareciera ser que yo no puedo exigir el cumplimiento forzado. Y dijimos ahí que en realidad puedo, pero en la realidad no va a ser eficaz. Eso ya es raro, ¿cierto? O sea, ¿usted puede exigir el cumplimiento forzado? Sí, sí puede. En la realidad va a poder hacerlo, pero la acción va a ser ineficaz. Pero, y aquí lo extraño de lo que nos dice el código nos dice, pero a pesar de que usted no va a poder exigir el cumplimiento forzado, o bien si lo exige va a ser ineficaz su acción, si por algún motivo el deudor le llega a pagar, es decir, llega a cumplir, usted puede retener lo que se ha dado o pagado en virtud de esta obligación. Lo cual nos da a entender de que las obligaciones naturales tienen, por así decirlo, un pasado normal. Es chistoso o gracioso hablar en términos normales y raros, ¿cierto?, de una obligación, pero es la forma que creo que lo pueden entender correctamente. Una obligación natural, vamos a ver que tienen ciertas características que dan cuenta de que podrían haber sido obligaciones normales, pero por alguna razón externa no lo fueron, ya sea por el paso del tiempo, ya sea porque faltó algún requisito. Entonces existe, por así decir, de hecho existe parte de la doctrina que se refiere a estas obligaciones como obligaciones civiles imperfectas, que algo le faltó a esta obligación para surgir al mundo del derecho en un 100% de forma perfecta, de manera tal que vamos a permitir que si es que se paga, se puede retener lo pagado. Entonces, en definitiva, vamos a ver y vamos a estudiar ahora los casos de obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son las que, como ya hemos dicho, las perfectas, las que comúnmente hemos estudiado, y las obligaciones naturales son las que vamos a estudiar ahora con el concepto aclarado que les acabo de decir, ¿ya? En definitiva, aquellas que, si bien así los define el código, igual es importante saber la definición del código, ¿cierto? Las obligaciones naturales, según el código, son aquellas que no dan derecho a exigir su cumplimiento, pero una vez pagadas se puede retener lo que se ha pagado o dado en virtud de ellas. Y ahí uno explica que en realidad no es tan correcto decir que no dan derecho a exigir el cumplimiento, porque en la realidad el acreedor va a tener derecho a exigir el cumplimiento. Lo que ocurre es que la acción de cumplimiento va a ser ineficaz. Y antes de ver los casos específicos de obligaciones naturales y los numerales del 1470, tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es, bueno, esta cosa que se llama obligación natural, que es tan rara y curiosa, que está regulado en el artículo 1470, ¿son casos que son taxativos o no son taxativos? Y la respuesta a esta pregunta, cuando yo hablo de taxativo, quizás tengo que explicarlo. Cuando yo digo que algo es taxativo o no taxativo, en definitiva la pregunta es, ¿existen más casos o son solo los del artículo 1470? Esa es la pregunta. Esto es una típica pregunta de examen de grado, al menos en su modalidad oral. Creo que son las obligaciones civiles y naturales. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Y si son taxativas o no. Y la verdad es que cuando uno se hace la pregunta de si son taxativas o no, en definitiva lo que yo les digo es, uno se está preguntando, ¿hay más obligaciones naturales que las del artículo 1470? Y acuérdense que dice, tales son, y dice numeral 1, tengo el código aquí, numeral 2, numeral 3, numeral 4. Entonces pareciera ser que no, hay del 1 al 4, no hay un 5, no hay un 6, pero la verdad es que la respuesta no es tan sencilla, ¿ya? Y lo vamos a ver inmediatamente.
A ver, como punto de partida es importante señalar lo siguiente. Las obligaciones naturales son, sin ninguna duda, una excepción a la regla general. En eso tenemos que estar claros. O sea, la regla general son las obligaciones civiles. Las obligaciones naturales se presentan como una excepción. Y como son una excepción, son únicamente, las obligaciones naturales van a ser únicamente las que establece la ley. No van a haber más obligaciones naturales que aquellas que establece la ley. En eso también tenemos que estar claros. O sea, la regla general son las obligaciones civiles. La excepción son las obligaciones naturales. En eso también estamos claros. Y eso significa que son solo las que establece la ley. Pero la pregunta que vamos a contestar ahora, que es la que les adelantaba, es: ok, ¿y la ley las establece solamente en el artículo 1470 o hay obligaciones naturales o casos de obligaciones naturales que estén fuera del artículo 1470? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, de nuevo, las obligaciones civiles son la regla general. Las obligaciones naturales son siempre una excepción. Y como excepción que son las que contempla la ley. La pregunta es, ¿la ley, los casos que la ley contempla obligaciones naturales, son solo los del artículo 1470 o hay otros casos en otras normas del código que me permiten a mí determinar que hay más obligaciones naturales que del artículo 1470? Y eso es lo que vamos a contestar ahora. Bien, una primera postura señala que en realidad los casos de obligaciones naturales son solamente los establecidos en el artículo 1470 del Código Civil, y que serían estos 4 numerales y que no hay más. Y yo les diría que existen fundamentalmente dos argumentos. Hay un argumento de texto del mismo artículo y hay un argumento de armonía entre otros artículos del Código Civil. Veamos el argumento de texto. El artículo 1470, que ya lo leímos, lo podemos leer de nuevo, dice lo siguiente: las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Y aquí viene el argumento de texto que es interesante. Si ustedes se dan cuenta y están leyendo el código, dice: tales son, 2 puntos, 1, 2, 3 y 4. Ahí donde se utiliza la expresión tales son, se ha señalado que esta sería una expresión similar a estas son o son las únicas obligaciones naturales, ¿cierto? Se ha entendido que la expresión tales son es similar a saber, o estas son, o simplemente es una expresión que daría cuenta de que son estas y no otras. ¿Se entiende? O sea, si yo digo tales son, estoy derechamente hablando de casos específicos y determinados. Pareciera ser que el tenor literal del artículo, la expresión tales son, no daría lugar para entender de qué se trata de casos que son abiertos. ¿Ya? Es un argumento simplemente de texto y interpretación del lenguaje. Pero hay otro argumento que tiene más que ver con la armonía que existe o debe existir entre los artículos del Código Civil, que hay un artículo que es el artículo 2296, que dice lo siguiente, el 2296, dice lo siguiente: no se podrá repetir es solicitar la devolución, lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1470. El artículo 2296 señala, de nuevo, no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1470. Si ustedes leen bien el artículo dice de las obligaciones naturales enumeradas en el artículo 1470. Hace una referencia expresa, directa y explícita al artículo 1470, dando a entender de que las obligaciones naturales están reguladas en ese artículo. Pues si hubiesen más obligaciones naturales distintas de las de 1470, el artículo 2296 habría hecho referencia a ellas. O sea, ¿se entiende el razonamiento? O sea, el artículo 2296 está diciendo una disposición especial en relación a las obligaciones naturales. Y dice de cuáles, de las enumeradas en el artículo 1470.
lo cual nos permite entender que si hubieran otras obligaciones naturales distintas de las del artículo 1470, este artículo naturalmente habría hecho, obviamente, habría hecho referencia a esos otros artículos. Pero la verdad es que esta posición de la taxatividad de las obligaciones naturales es discutida, y por lo siguiente. En primer lugar, dice esta segunda postura que el artículo 1470 define las obligaciones naturales, da un concepto que es limitado, pero en definitiva es un concepto, es una definición, de manera tal que siempre que estemos en una situación que corresponda a este concepto o a esta definición, vamos a estar frente a una obligación natural. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen, a ver, el artículo 1470 está definiendo las obligaciones naturales. Es un concepto que en sí mismo es limitado, ¿cierto? Porque es específico y es determinado. Pero cada vez que yo esté en una situación que coincida con este concepto, yo estoy frente a una obligación natural. Entonces dicen, podría darse un caso que yo esté, que una situación que coincida con esta definición, que sea distinta de los 4 numerales que se han señalado, y ahí yo estaría frente a una obligación natural. Eso es lo primero que se dice. Y en segundo lugar, se dice que en realidad el argumento de tales son, esta expresión literal del artículo, no daría cuenta de una taxatividad, sino más bien de una simple ejemplificación. Es decir, cuando usted utiliza la expresión tales son, no está no tiene la intención de significar o no quiere significar estas son las únicas, sino que simplemente está utilizando una expresión que da cuenta de ejemplos. Tales son 1, 2, 3 y 4. Y la verdad es que la mayoría de la doctrina está de acuerdo, o relativamente de acuerdo, en que el artículo 1470 no sería taxativo, pero no existe consenso respecto de cuáles son los otros casos de obligaciones naturales que no están comprendidos en el artículo 1470. En definitiva, claro, porque una cosa es aceptar que existen más casos que los del artículo 1470, y otra cosa es estar de acuerdo en cuáles son esos casos, porque no es fácil. Y vamos a ver cuáles son los casos que comúnmente se citan como casos de obligaciones naturales, distintos de los de 1470. Uno de los casos que se ha señalado que correspondería a una obligación natural distinto de los del artículo 1470 es el caso de los esponsales, artículo 98 y siguientes del Código Civil. El caso de los esponsales. ¿Qué es lo que son los esponsales? Los esponsales son una figura bastante curiosa, que es la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. ¿Ya? Yo les digo es una figura bastante curiosa, ¿cierto? Porque no es el contrato civil del matrimonio, sino que es una promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Y se establece una regulación a propósito del caso en que 2 personas celebren los esponsales, ¿cierto? Esta promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Y, aunque suene gracioso decirlo, se establece una multa para una de las personas que decide no respetar esta promesa. Entre paréntesis, obviamente esto es un caso súper excepcional y muy poco aconsejable desde un punto de vista práctico. ¿No es verdad? Si cualquiera de nosotros algún día se ve en esa situación de tener que establecer una multa, en el caso de que alguien no quiera contraer matrimonio, la verdad es que más allá de la discusión de las obligaciones civiles o naturales, van a haber problemas o se pueden generar problemas mayores a si estamos frente a un caso taxativo o no del 1470. Ahora, más allá de eso, vamos al caso en particular, y fuera de que es un caso bastante extravagante y gracioso. Estamos entonces en el caso de los esponsales. Los esponsales son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, y estamos en el caso de que se establece una multa para el caso de que una de las personas que celebra los esponsales no se quiere casar en definitiva, no lleva adelante esta promesa.
el Código Civil señala que no se puede exigir el cumplimiento forzado de esta multa, pero que una vez pagada se puede retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ella. Le voy a leer los artículos pertinentes, artículos 98 y 99 del Código Civil. Artículo 98. Los esponsales o desposorio, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado que las leyes someten enteramente al honor y a la conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicio. Es muy sensato el legislador en este artículo, ¿no es verdad? Artículo 99. Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiera estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido. Pero, si se hubiese pagado la multa, no podrá pedirse su devolución. Entonces, este es un caso que se cita como caso de obligación natural, distinto de los artículos 1470. ¿Por qué? Porque se dice que estamos frente a un caso en que en el evento que se celebren los esponsales y se establezca una multa para aquel de los sujetos que no se quiere casar, si bien usted no puede exigir el cumplimiento forzado de esa obligación, una vez que se ha pagado la multa la puede retener. Pero la verdad es que en realidad no es propiamente un caso de obligación natural. ¿Y por qué? Porque el código, en el artículo que les acabo de leer, el artículo 99, es bastante claro y categórico, el artículo 98, es bastante claro y categórico al señalar que los esponsales son un hecho privado, dejado al honor y la conciencia del individuo y que no producen ninguna obligación. Y cuando el código señala que no produce ninguna obligación ante la ley, es bastante claro de que no se produce un vínculo jurídico. Estamos hablando de el mismo código lo dice, de un hecho privado, dejado a la conciencia del individuo, a su honor, a su buena reputación, si uno quiere decir, a su fama, lo que sea. Pero el código señala expresamente que no produce ninguna obligación ante la ley. Y eso quiere decir que no produce ninguna obligación tanto en materia civil como en materia natural. De manera tal que la verdad es que uno puede decir, bueno, pero entonces ¿cuál es el fundamento de que pueda retener la multa? Uno puede decir que hay un fundamento moral, social, cultural o de honor, aunque a mi parecer esto es el mundo al revés. No se deberían establecer multas para nadie en el evento de que no se quiera casar y mucho menos retener nada, pero más allá de eso, obviamente es una institución bastante anticuada, por así decirlo, pero más allá de eso, fundamento jurídico u obligación jurídica, no. El código es muy claro en señalar que no genera obligación alguna. ¿Se entiende? Un segundo caso que se cita como un ejemplo de obligación natural, distinto de los artículos 1470, es el caso en que se ha dado es el caso de, se los voy a leer, el artículo 1468. Denme un segundo, artículo 1400, acá, dice, no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Esto lo vimos en acto jurídico, artículo 1468, lo repito. Dice, no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. O sea, el artículo 1468 regula el caso en que hay un sujeto que ha dado o pagado algo en virtud de un objeto o causa ilícita, ¿cierto? O sea, yo le pago 2 millones de pesos a un individuo para que mate a mi peor enemigo. Y el código dice, bueno, usted en ningún evento va a poder solicitar la devolución de esos 2 millones de pesos, atendido que obviamente acá hay un objeto y causa ilícita. Y la pregunta es, ¿este es un caso de obligación natural? La verdad es que no. No es que estamos frente a un caso de obligación natural que se estructure sobre la misma lógica y estructura de las del 1470, sino que cuando yo le prohíbo al sujeto pedir la devolución de los 2 millones de pesos porque había pagado para matar a su peor enemigo, lo que estoy haciendo es sancionarlo, ¿cierto? Yo no estoy reconociendo que hay una obligación que no da derecho a exigir su cumplimiento, pero que una vez pagada se puede retener. No, la verdad es que yo lo estoy sancionando
y hay un castigo por parte del ordenamiento jurídico porque el artículo dice a sabiendas, es decir, hay un sujeto que a sabiendas entregó o pagó algo en un caso de objeto o causa ilícita. O sea, él sabía y no obstante ello lo hizo, de manera tal que estamos, más que en un caso de obligación natural, estamos frente a un caso de una sanción. Otro caso que se cita como un ejemplo de obligación natural que no sería del artículo 1470 es el caso del deudor que paga más de lo que le corresponde cuando goza del beneficio de inventario y el beneficio de competencia. El beneficio de inventario está regulado en el artículo 1247 del Código y el beneficio de competencia en el artículo 1625 del Código. Estos casos, estos dos beneficios no los vamos a ver porque no se ven en el derecho de obligaciones, pero ¿qué es lo que quiero decir? Tanto en el caso del beneficio de inventario como en el beneficio de competencia, en los dos casos el deudor tiene limitada su responsabilidad. Es decir, el deudor tiene una cierta obligación, pero que tiene un límite. Y puede darse el caso de que el deudor voluntariamente pague más de lo que le correspondía pagar, ¿ya? Y la verdad es que, y en ese caso, entonces voy a seguir con el círculo. En ese caso, el deudor está pagando más de lo que tenía que pagar y no puede solicitar la devolución del exceso. En el caso del beneficio de inventario y el beneficio de competencia. Y la pregunta es, ¿estamos frente al caso de una obligación natural? Y la respuesta es no estamos frente a un caso de obligación natural. ¿Por qué? Porque más que un caso de obligación natural, cuando hay un sujeto que tiene que pagar, por ejemplo, 100 y opta por pagar 150 y no puede pedir la devolución de esos 50, no lo puede hacer no porque estemos frente a un caso de obligación natural, sino que es simplemente porque el sujeto tenía un beneficio que limitaba su responsabilidad a 100 y lo renunció y ahora tiene que pagar 150. O sea, ese pago adicional que yo hago se entiende como una renuncia del beneficio que yo tenía. Y es así como hay que interpretar la situación, más que el caso de una obligación natural. Otro caso, el cuarto caso que se cita como un ejemplo de obligación natural que no sería del 1470, es un caso del pago de los intereses que no han sido estipulados. O sea, una persona tiene una deuda de dinero y paga intereses que no fueron estipulados. No va a poder pedir la devolución de esos intereses. Y la verdad es que pareciera ser que tampoco hay una obligación propiamente natural, porque, y esto tiene que ver con las obligaciones de crédito de dinero, las operaciones de crédito de dinero que vimos en las obligaciones de dinero, porque de acuerdo al artículo 12 de la ley 18.010, que era la ley de operaciones de crédito de dinero que estudiamos, la gratuidad no se presume, de manera tal que si es que yo no he pactado intereses y yo pago estos intereses, simplemente yo estoy pagando lo que corresponde. Tanto es así que si es que no se pagan, el acreedor los podría demandar. El acreedor efectivamente los podría demandar. Entonces, en el caso del pago de los intereses que no han sido estipulados, la verdad es que pareciera ser que tampoco estamos frente a una obligación natural, porque en la realidad yo simplemente estoy dando cumplimiento a la onerosidad del préstamo. O sea, el pago de los intereses va a tener tiene que ver, ¿cierto?, con el valor del dinero, ¿cierto?, y que no se presume que es gratuito. De manera tal que yo no puedo pedir la restitución no porque sea una obligación natural, sino porque simplemente la ley no presume la gratuidad en lo que es las operaciones de crédito de dinero. Y finalmente, y este caso sí corresponde probablemente a un caso de obligación natural, es el caso del pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia. Es el pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia. Se dice que predomina la inteligencia porque hay juegos y apuestas en que predomina la fuerza física, ¿ya? Y ahí la obligación es civil. Esto está regulado en el artículo 2260. Artículo 2260. Vamos al 2260. Pueden escuchar mi código. Yo hago clases con código. Ustedes estudian con código, por favor. Artículo 2260 está aquí. El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago. Pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. ¿Ya? El artículo 2260 regula el caso de los juegos y apuestas en los que predomina la inteligencia y en este caso efectivamente no se puede exigir el pago en el evento de que yo gane,
pero si se paga puedo retener aquello que se ha dado o pagado. Y eso, en definitiva, es verdaderamente un caso de obligación natural. ¿Se entiende? Entonces, creo que hemos visto esta clase y con esto voy terminando. Voy a intentar de hacer las clases un poco más breves para que alivianarles un poco la carga que sé que es muy alta en su caso. ¿Qué es lo que vimos hoy día? Para estar claros en esto. Hoy día vimos, partimos la clase respondiendo preguntas sencillas con respuestas sencillas que son sumamente relevantes, y seguimos la clase viendo el concepto de obligación civil y obligación natural y discutimos si son obligaciones que son taxativas o no. Les pido que lean antes de la clase del lunes el artículo 1470 y los numerales del artículo 1470 para que ya se empiecen a familiarizar con estos conceptos y estos casos, ¿ya? Y vamos a ver que en el fondo el artículo 1470 establece lo que se llama dos tipos de obligaciones naturales: las obligaciones nulas y rescindibles, que son las del numeral primero y tercero, y las obligaciones naturales que provienen de obligaciones civiles desvirtuadas. Perdónenme. Entonces hay obligaciones nulas y rescindibles, que son las del numeral primero y el tercero, y las obligaciones civiles desvirtuadas, que son las del numeral segundo y el numeral cuarto, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver por completo todos estos numerales. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.